Los anticuerpos son las moléculas más interesantes del sistema inmune y conocer su estructura es esencial para cualquier estudiante de ciencias biomédicas. Debemos conocer su estructura no solamente porque nos puede explicar sus funciones como mecanismo de defensa contra gérmenes patógenos, sino también porque los anticuerpos se han convertido en una de las familias de drogas o de inmunofarmacéuticos o de biofarmacéuticos más importantes de toda la industria biotecnológica. O sea, ya hoy existen más de 100 anticuerpos que son medicamentos que se utilizan para tratar todo tipo de enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunitarias e incluso el cáncer, donde tienen una gran aplicación. Para conocer el mecanismo de acción farmacológica de estos nuevos fármacos y también el mecanismo natural por el cual nos defienden, es esencial, como les decía, conocer la estructura. En este vídeo vamos a tratar la estructura de los anticuerpos, haciendo énfasis en la interacción con el antígeno, o sea, cuáles son las bases estructurales y químicas que explican la especificidad del anticuerpo y su capacidad de reconocer de manera específica un antígeno. Para abordar este tema, les recomiendo que lo dividan en estos 4 o 5 bloques fundamentales. Primeramente, la estructura general de la molécula de anticuerpos. Luego, vamos a ver qué cosa es un dominio de inmunoglobulina, a definirlo y a ver, describir su estructura. Luego vamos a ver las regiones hipervariables que determinan la complementariedad que tiene que ver con la interacción antígeno-anticuerpo, que es lo que va a ser abordado en el cuarto bloque, cuál es la naturaleza química de esa interacción, que es lo que garantiza la especificidad y la afinidad entre esta unión, y por último, qué implicaciones prácticas tiene toda esta información. Empecemos mostrándole la molécula de anticuerpo de forma general. Esto primero que tenemos que aclarar es que es la estructura de la molécula de IgG, que es un tipo de anticuerpo, pero que es diríamos, el modelo básico estructural, fue el primero que se estudió, y a partir del conocimiento de esa estructura es que conocemos las otras variantes que puede haber, que se van a analizar en otro vídeo. Aquí tenemos este esquema ya clásico de un anticuerpo que es una estructura en forma de Y. Otra advertencia es que conocimientos previos que necesitan para comprender a cabalidad lo que se va a tratar en este vídeo es lo relacionado con la estructura de proteínas y sobre todo con las interacciones que establecen las proteínas, que es una de las vías por las que realizan sus funciones. Bien, volvemos entonces a este esquema que representa la molécula de anticuerpo. Les decía que tiene una forma de Y, en los dos extremos estos de la Y es donde une al antígeno y esta parte de la Y es la llamada fracción constante o el FC del anticuerpo, o segmento constante. Bien, entonces como proteína que es el anticuerpo está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, esta que toco aquí es una y esta es la otra, y 2 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas son idénticas, quiere decir que tienen la misma secuencia de aminoácidos y por lo tanto la misma estructura. También ocurre con las cadenas ligeras, que son idénticas. Y estas cadenas, en el caso de las cadenas pesadas, están unidas unas con otras a través de puentes disulfuro, que son uniones fuertes que garantizan la estabilidad y que esta molécula mantenga esta forma de Y que están viendo. También existen puentes disulfuro que le dan rigidez a la unión de la cadena pesada con la cadena ligera en ambos casos. Y también existen uniones hidrofóbicas en esta parte de aquí que le dan también una estructura más bien estable a esta forma de Y de la molécula de anticuerpos. Otro detalle importante es que, ven aquí estos bloques o estos rectángulos, es que esta cadena polipeptídica está formada por lo que se conoce como dominios de inmunoglobulina, que no es otra cosa que un segmento de la molécula que tiene una conformación o un plegamiento determinado que incluso puede estar implicado en una función particular y que esa estructura, ese dominio se repite varias veces. En el caso de la cadena pesada tiene 4 dominios y en el caso de la cadena ligera está formado por 2 dominios de este tipo que vamos a describir más adelante. La V quiere decir variable, la H heavy de pesada, variable de la ligera, de light chain. Entonces, este dominio que está aquí, que se llama V, es el dominio variable y estos otros dominios son constantes. Lo que quiere decir que este dominio, la secuencia de aminoácidos de esta zona de aquí, varía de un anticuerpo a otro. O sea, un anticuerpo que esté dirigido contra una proteína del coronavirus tiene una secuencia determinada aquí y va a ser diferente a un anticuerpo que esté dirigido contra una proteína del virus del SIDA, por ejemplo. Y el resto de la molécula puede ser idéntico. La estructura secundaria y la estructura primaria puede ser
idéntica. Otro detalle importante que se puede ver aquí es que el dominio tiene aproximadamente unos 120 aminoácidos de longitud para que tengan la idea de cuán larga puede ser una cadena polipeptídica de este tipo. Ahora, este esquema tradicional también nos dice que esta zona de aquí se llama región FAB y esta se llama región FC. ¿De dónde vienen estos nombres? Más bien tienen una connotación histórica. Cuando se estudiaron las inmunoglobulinas, la estructura por primera vez, de hecho, que son premios Nobel, por supuesto, esta molécula tan importante, tan protagónica en la respuesta inmunitaria, conocer su estructura fue esencial. Para ello los investigadores utilizaron enzimas, bueno, purificaron los anticuerpos, utilizaron enzimas que cortaban el anticuerpo por esta zona y entonces obtenían dos fracciones. Esta fracción que le llamaron fracción AB y esta que la llamaron fracción FC. ¿Por qué AB? Esta porque vieron que esta fracción, una vez purificada, cuando se cortaba o a través de esta digestión, la proteína mantenía su capacidad de unirse al antígeno y la llamaron fracción antigen binding, o sea que se une al antígeno. Esta no se unía al antígeno, pero cristalizaba relativamente fácil, le llamaron fracción cristalizable. Es por eso que esta zona del anticuerpo se le conoce como fracción cristalizable o más bien FC, es lo que se le conoce, que recuerden que es la zona constante que interactúa con los elementos efectores del sistema inmunitario y esta es la zona que une el antígeno, que como pueden ver se le suele llamar FAB2 porque el anticuerpo, otra característica de la molécula es que es bivalente, quiere decir que puede reconocer al mismo antígeno por estos dos extremos de la Y. O sea, la complementariedad o la especificidad de este extremo es exactamente igual a este. Y esto tiene implicaciones para las funciones de los anticuerpos. En este caso es bivalente. Hay otros tipos de inmunoglobulina que les vamos a explicar en otra videoconferencia que pueden tener hasta una valencia de 10. O sea, pueden ser pentámeros de este tipo o muy similares que pueden unir 10 moléculas de antígeno en sus extremos. Esto que está aquí, les decía que es el esquema clásico, el que más conocen todos, incluso salen algunos logos sobre anticuerpos, pero que está un poco lejos de la realidad. Este que les muestro a la derecha ya es un estudio estructural de la molécula de anticuerpos donde se observa ya desde una perspectiva tridimensional y que se asemeja a lo que puede ser en la realidad. Aquí se ven mucho mejor los dominios de inmunoglobulina. Vamos a comparar una con otra. O sea, aquí se observa esto que está en azul sería la cadena pesada. Esta que está aquí puede ser con este mismo color. Aquí sería un dominio, otro dominio, este es el dominio variable que les llamaba, este es un dominio constante y los otros dos dominios constantes. En el caso de la verde, que sería esta que está aquí, ligera, este es el dominio variable y este es el dominio constante. Esto que está aquí, que no les expliqué porque aquí se ve mucho mejor que aquí, es la región de bisagra que se llama del anticuerpo, porque es una zona más flexible, diríamos que fíjense que no tiene una estructura secundaria definida y que eso le garantiza al anticuerpo, esta molécula, que esta Y puede estar más abierta o más cerrada, algo que también es relevante para su funcionamiento y eso lo garantiza esta zona de bisagra, que también como ya vieron es más sensible al ataque de las enzimas, por eso se pudo cortar por aquí el anticuerpo con el análisis que le decía del estudio de la estructura de las inmunoglobulinas. Otro detalle que pueden ver, bueno, aquí siguen viendo la dominio variable de esta cadena ligera, dominio constante, dominio variable y estos dominios constantes. Los dominios constantes se suelen llamar CH1, CH2 y CH3 porque aquí estaría el aminoácido amino terminal que se suele por convenio ser el primer aminoácido de la cadena polipeptídica y este sería el dominio constante 1, el 2 y el 3 de la cadena pesada y este, bueno, como nada más tiene un dominio constante, pues es el dominio C de la cadena ligera, el dominio constante. Otro detalle que no se observa aquí, y sí se observa aquí, son los carbohidratos o glúcidos. O sea, esto es una glicoproteína que tiene glúcidos unidos covalentemente, por supuesto, por una glicosilación que ocurre esta proteína después que ocurre la traducción. Y son relevantes tanto para mantener la vida media de estos anticuerpos como para sus interacciones con otras células y moléculas para mediar las funciones efectoras que les explicamos en la videoconferencia de funciones de los anticuerpos. Esto que se observa aquí es el sitio en los extremos de la Y, en esta parte que estoy tocando aquí, es donde el anticuerpo interactúa con el antígeno. Entonces, esto es el conocimiento del primer bloque esencial, que es la descripción de las características generales de una molécula de inmunoglobulina, en este caso de IgG. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el dominio de inmunoglobulina,
que son estas estructuras, o sea, diríamos que son como unos modelos que se repiten varias veces, muy similares, y es esta estructura de proteína que se llama dominio de inmunoglobulina. ¿Qué cosa es un dominio? Ya lo habíamos adelantado. O sea, recuerden que esto es una cadena polipeptídica que empieza, que es un polímero de aminoácidos, donde tiene un extremo N-terminal y un extremo carboxi-terminal, pero que esta cadena no es lineal, sino que hace pliegues, tiene un plegamiento, ¿no?, tridimensional. Y en este caso, este tipo de plegamiento es muy importante, incluso en la evolución. Vamos a ver que en nuestro organismo existen muchos genes que codifican proteínas que tienen esta conformación tridimensional, que es lo que se conoce como la gran familia o la superfamilia de las inmunoglobulinas. O sea, hay otras moléculas en el sistema inmunitario, no solo los anticuerpos, que tienen un dominio similar. Por eso es que vamos a dedicar un tiempo a explicar la estructura de un dominio de inmunoglobulina, que es lo que vamos a explicar con este gráfico que está aquí. O sea, esto que está aquí puede ser esto mismo que está aquí. Bien, entonces para que apliquen los conocimientos que tienen sobre estructura de proteínas, les recuerdo que esto es un fragmento de la cadena polipeptídica. Aquí estaría el aminoácido número 1, o sea, N-terminal, y después terminaría, bueno, aquí ahora no me ubico donde termina, ¿no?, el C-terminal. Vamos a seguirlo para que vean qué es lo que sucede. O sea, empieza la cadena polipeptídica aquí, y esto es una estructura secundaria que se conoce como hebra beta, que les recomiendo que vayan a los conocimientos que deben tener de estructura secundaria de proteínas para que sepan qué cosa es, pero lo importante es que esta estructura, como ven, hace giros y vuelve de esta manera. Esta parte de aquí no tiene una estructura secundaria definida, sino que son vueltas que da la cadena polipeptídica, y luego hace otra tira beta de esta, o hebra beta, como ven aquí. Después hace un giro la molécula, la cadena polipeptídica, y vuelve entonces en otra dirección con otro hebra beta de este tipo, y vuelve y hace estos giros que cambian por completo la dirección de la cadena polipeptídica. Esto trae como consecuencia que se formen dos hojas betas, como ven aquí señalado con dos colores distintos, que son paralelas, incluso una está encima de la otra aproximadamente, y forman una especie de sándwich. Ven, los que están en verde serían la hoja beta que está debajo, y esta que está en este color es la que está encima. Entre ellas hay, o sea, la consistencia, diríamos la estabilidad de esta estructura, participan uniones o interacciones hidrofóbicas, pero muy importante, este puente disulfuro que se forma con dos cisteínas que están en esta hebra beta, B, perdón, y la F, que es en esta posición, esta cisteína es constante para muchos dominios para que se mantenga esta estructura. O sea, eso hace que esta estructura, como les decía, esté presente en muchas moléculas, y que son las que presentan los dominios de inmunoglobulina. Ahora, el otro detalle importante es que en estos giros que da, o sea, cuando ya la molécula va a cambiar de dirección, la cadena polipeptídica, estas zonas que no tienen una conformación o una estructura secundaria determinada, es muy importante, porque aquí van a estar los aminoácidos que van a interactuar con las otras proteínas, en este caso con los antígenos, que es lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, hasta aquí este segundo bloque, que es para que sepan que es un dominio de inmunoglobulina, que en este caso hay 2 en la cadena ligera y hay 4 en las cadenas pesadas. Estamos llegando a una de las conocimientos o contenidos más importantes de este vídeo, que es ya el dato interesante de cómo ocurre la interacción entre el antígeno y el anticuerpo, qué es lo que da la especificidad, por qué un anticuerpo determinado se une a un antígeno y no a otro. O sea, por qué el anticuerpo contra la proteína S del coronavirus solo interactúa con esa proteína y no con otra. ¿Dónde está la relación estructural o química para explicar la especificidad del anticuerpo? Pues vamos a ver. Eso se estudió desde unos inicios. Esto que les represento aquí, vamos a ver con estas dos figuras, voy a tratar de explicarles cómo es que se forma el sitio de combinación del anticuerpo con el antígeno, que se llama paratope, porque se va a unir con la parte del antígeno que se llama epitope. Entonces, lo que se hizo en este caso, esto vamos a remitirnos a los estudios de anticuerpo para determinar qué parte del anticuerpo es la que interactuaba directamente con el antígeno. Lo que se hace es lo siguiente: este gráfico lo que les representa es que se tienen varios anticuerpos contra distintos antígenos, y se hace una secuencia del dominio variable. Ya se sabía, por supuesto, que el dominio más N-terminal, más distante, el del extremo de la Y, es el dominio variable, y que es el que va a interactuar con el antígeno. Lo que no se sabe es qué zona del dominio y de qué manera lo hace, la explicación más profunda, más molecular del asunto. Entonces lo que se hizo fue
que se utilizaron en varios anticuerpos, como les decía, con especificidades diferentes, y se secuenció todo el dominio. Los dominios tienen aproximadamente, ya les adelantaba, como 120 o 130 aminoácidos de longitud, y es lo que se representa aquí. ¿Qué cosa está por el eje de las Y? El Variability Index, o índice de variabilidad, quiere decir, esta sería la posición 1, donde está el aminoácido 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Se va a ver, cuando se alinean la secuencia de todos esos anticuerpos diferentes que le dije, se va a ver cuántos aminoácidos distintos, cuántos cambian en cada posición. Mientras más cambie, esta raya o esta línea sube hacia arriba. Entonces, lo que se observó, como ustedes pueden perfectamente notar aquí, es que la variabilidad del dominio variable no era homogéneo en toda la longitud de ese dominio, sino que se circunscribe a 3 zonas particulares. Esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Y se le llamó regiones hipervariables, que son las que realmente varían mucho de un anticuerpo a otro. O también CDR, que quiere decir Complementarity Determining Region, que es las regiones que determinan la complementariedad con el antígeno. El CDR1 en dirección N-terminal hacia el carboxi terminal, el CDR2 y el CDR3. Perfecto, o sea que hay 3 zonas que son las que son hipervariables y que es donde están los aminoácidos que van a interactuar con los antígenos, fundamentalmente. ¿Cómo se expresa eso desde el punto de vista estructural? Lo vemos aquí. Este es el dominio de inmunoglobulina que ya conocen. Esta parte verde-azul es la parte esta que no se modifica, que tiene las hebras beta y forman las 2 hojas beta que se ven perfectamente, el sándwich que les hablaba. Pero aquí están entonces, cuando hace el giro la cadena polipeptídica, pueden seguir aquí. Por ejemplo, aquí empieza el aminoácido N-terminal. Fíjense las vueltas que da. Entonces pueden seguir cómo llega entonces aquí la B, están enumeradas en el orden. Después hace esta curva amplia, ¿verdad? Va hacia el C y así sucesivamente. Y lo interesante que le estaba comentando, que esta parte que están señalados en rojo es lo que se corresponde con la secuencia de los 3 dominios, las 3 regiones hipervariables, que se llaman CDR1, Complementary Determining Region 1, que es esta que está aquí, el CDR2 y el CDR3, que es el más largo y el más importante para la unión del antígeno. O sea que estas regiones, como pueden ver aquí, como no tienen que tener una estructura definida como esta estructura secundaria, puede ser más largo e incluso los pliegues estos pueden ser mucho más flexibles. Y aquí no solo el largo de esta sección o de este fragmento puede cambiar de un anticuerpo a otro, sino sobre todo la composición de aminoácidos. Y eso es lo que hace que un anticuerpo sea específico con un antígeno para un antígeno o para otro. Repito que esta zona que está señalada en rojo, que son las 3 regiones determinantes de la complementariedad, son las que van a establecer fundamentalmente las interacciones con el antígeno y son los que garantizan y explican la especificidad de un anticuerpo por un antígeno determinado. Aquí lo vamos a ver desde otra posición, o sea, y vamos en la diapo anterior solo le presentaba un dominio de una cadena, pero fíjense aquí ya cómo toda esta zona que está aquí, o sea que el sitio de combinación con el antígeno, el llamado paratope, está formado por las regiones hipervariables fundamentalmente, pero de ambas cadenas, de ambos dominios, del dominio variable de la cadena ligera y del dominio variable de la cadena pesada. Aquí se ve, esta sería la cadena pesada y la verde la cadena ligera. Y aquí se señalan perfectamente los 3 CDR de la cadena pesada, pero no se señalan los otros. Y ambos participan. O sea, lo que quiere decir es que los principales aminoácidos que participan en la interacción con el antígeno, en el anticuerpo, están en 6 regiones hipervariables, en 6. 3 de la cadena ligera y 3 de la cadena pesada. Y todos ellos forman la superficie, que es esta que estoy tocando aquí, la superficie donde van a ocurrir los enlaces que les describo en unos segundos que ocurren entre el antígeno y el anticuerpo. Aquí tenemos una imagen y aquí ya nos vamos acercando también a uno de los bloques que les decía que está casi que inmerso dentro de los otros, que es las implicaciones prácticas de toda esta información. Aquí tienen una información o una práctica concreta que no es un dibujo cualquiera, es un estudio estructural de un anticuerpo contra una proteína del coronavirus, concretamente contra la zona, la proteína S del coronavirus, pero sobre todo el dominio de la proteína S que interactúa con el receptor. Por lo tanto, este puede ser un anticuerpo neutralizante que se une a esta zona y neutraliza la infección viral. Los remito al vídeo de funciones del anticuerpo para que entiendan de qué le estoy hablando. Por eso se llama antígeno RBD del coronavirus, que quiere decir Receptor Binding Domain, que es el dominio, la porción de la proteína del virus que se une a su receptor. Pero bueno,
la información importante que les traigo aquí, siguiendo por la historia que les estaba contando, esta es la zona que va a interactuar, que están formados los 3 CDR de una cadena más los 3 de la otra, que van a establecer las interacciones con los anticuerpos. Ahora, ¿de qué tipo son interacciones? Desde el punto de vista químico, ¿estos enlaces de qué tipo son? Pues son enlaces débiles, no covalentes. Por ejemplo, los puentes hidrógenos, que son los más importantes, puentes salinos, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas de ese tipo, que son enlaces débiles, pero cuando se forman muchos enlaces de ese tipo entre estas dos moléculas, la unión es relativamente fuerte. Es lo que se conoce como la afinidad. O sea, mientras la unión sea más fuerte, quiere decir que hay más afinidad en la unión del antígeno por el anticuerpo. Otro detalle importante, otra información relevante, es que para que ocurran estos enlaces, los grupos que van a participar, en este caso aminoácidos, sobre todo cadenas laterales de aminoácidos de ambas proteínas, tienen que estar cerca, tienen que estar a una distancia determinada. Si están más lejos de esa distancia, no ocurre el enlace. Es por eso que es necesario una complementariedad espacial, o sea, si hay una concavidad por aquí, debe haber más o menos una convexidad por el otro lado y viceversa, para que los grupos estén cerca uno de otro, pero no basta con que estén cerca, sino que tienen que ser los aminoácidos o los grupos adecuados para que se formen el tipo de enlace que les acabo de escribir. Yo traté de animárselo aquí de esta manera. Aquí se forma, por ejemplo, un puente de hidrógeno entre un aminoácido de aquí, del anticuerpo, y otro del antígeno. Aquí se formaría otro. Aquí otro, por ejemplo, un puente salino, y así sucesivamente. Mientras más enlaces de este tipo, la fuerza de la unión es mayor. Y esta es la naturaleza química y la explicación de por qué un anticuerpo es específico contra un antígeno determinado. ¿Qué tipo de interacciones químicas ocurre? Y cuál, diríamos, es el aspecto, ¿no? Estructural de esta interacción. Por eso les he puesto aquí, interacción antígeno-anticuerpo, implicaciones prácticas. Esto es un estudio también concreto, publicado en este artículo científico, que como es una información relevante para el diseño de vacunas y de anticuerpos terapéuticos, miren lo que han hecho aquí, este es lo mismo que les presenté anteriormente, un anticuerpo, pero fíjense que es la fracción FAB1, o sea, no tienen solamente un brazo de la Y esta parte que combina de la Y porque es la que va a unirse al antígeno. Pero fíjense qué estudio más interesante. Lo que les representan aquí, como ven, este es el anticuerpo y este es el antígeno. Y estas estructuras son los CDR que ya conocen. Los pueden ver aquí. CDR H3, H se refiere a la cadena pesada y 3 que es el CDR3. Ya eso lo conocen. ¿Cuál es la información que se agrega aquí? Estos números que ven son los aminoácidos que ya se sabe en este estudio qué aminoácidos que están en estos CDR son los que interactúan con qué aminoácidos en el antígeno. Y los ven aquí, F es el código de un aminoácido de una sola letra, 103 que está en la posición 103. Recuerden que el dominio tiene unos 120 aminoácidos de longitud. Este está en la posición 32, este en la 30, este en la 91. Y entonces estos son los que van a establecer las uniones, pueden ser puentes de hidrógeno, con estos aminoácidos de esta zona, de esta proteína, que también se sabe, este que está en la posición 352, 535, 532, etcétera. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? Y van a comprender ahora ya la trascendencia para entender esto de las vacunas, por qué una vacuna deja de funcionar o un anticuerpo neutralizante deja de neutralizar. Sencillamente lo que ocurre es esto, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la epidemia del coronavirus. ¿Por qué las vacunas que se diseñaron para las primeras cepas o variantes del virus no neutralizan, por ejemplo, a la variante Omicron? Bueno, la explicación es esta. En esta zona, que es la que interactúa con el anticuerpo, el virus muta. Si alguien sufre una infección por las primeras variantes del virus, puede infectarse otra vez con las nuevas variantes. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que tenían ya no le funcionan. Vamos a suponer que este es un anticuerpo que se desarrolló contra una primera variante, pero si este virus muta, ahora aquí en esta posición 536, que hay una E, si cambia por una D, y si esta que está aquí cambia por una W de esta, ya este aminoácido deja de hacer el contacto, el puente de hidrógeno con el respectivo o correspondiente aminoácido del anticuerpo. Y entonces van perdiendo los contactos y entonces ya este anticuerpo deja de reconocer a este antígeno. O sea que ha escapado, diríamos, a la neutralización estas nuevas variantes. Y por supuesto, por un mecanismo puramente darwiniano, las variantes que van surgiendo son aquellas que se escapan del control del sistema inmunitario, que escapan al funcionamiento de los anticuerpos neutralizantes. Entonces ya estamos llegando al final, a la esencia de este vídeo, y repito, este conocimiento que acaban de escuchar es esencial porque estas interacciones
entre el antígeno y el anticuerpo son similares a lo que ocurre entre la enzima y el sustrato, entre una hormona y un receptor. Interactúan dos proteínas, generalmente ocurre de esta manera. Y es lo que les explica muchas veces por qué los nuevos virus nos pueden infectar otra vez, por qué dejan de ser eficientes las vacunas, por qué un anticuerpo neutralizante deja de neutralizar. Y aquí está la explicación química profunda molecular de este asunto. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en este vídeo, les he presentado la estructura general de la molécula de anticuerpo con las dos cadenas pesadas, las dos cadenas ligeras. Aquí se ven los glúcidos, la región de la bisagra que permite que se abra más o menos la Y, que es el sitio de recombinación, que saben ustedes ya que son por sobre todo los aminoácidos que interactúan son los que están en las regiones hipervariables o CDR, que están en esta zona. Les he dibujado aquí el posible antígeno que va a interactuar con estos anticuerpos. Ven, aquí les he pintado los posibles enlaces. Recuerden que mientras mayor complementariedad existe entre el antígeno y el anticuerpo, más fuerte es la unión. No basta solo con que estén cerca los grupos, sino que tienen que ser el aminoácido adecuado aquí. Si se cambia, deja de ocurrir este enlace, y mientras más enlaces de este tipo, es más fuerte la asociación y más específica la unión. Por supuesto que aquí ya tienen la estructura de los anticuerpos, y yo les he dicho, hasta ahora la información que le he dado es que esta región de aquí, la región FC, es constante en todos los anticuerpos. Y eso es cierto, no los he engañado, pero es parcialmente cierto. O sea, no le he dicho toda la verdad sencillamente para que comprendan mejor y no se confundan en un inicio. Pero ahora les adelanto algo que está en otro vídeo, que es que estas cadenas pesadas no siempre son iguales. Hay por lo menos 5 variantes diferentes de cadenas pesadas, y eso hace que el fragmento AFC sea distinto de un anticuerpo a otro. Y como recuerdan que este fragmento tiene que ver con mediar una serie de efectos o de funciones efectoras por células del sistema inmunitario, si cambia esta cadena puede cambiar la función del anticuerpo. Y eso es lo que se conoce, esas 5 variantes que les decía, lo que se conoce como clases o isotipos de anticuerpos, o sea, IgG, IgM, IgD, IgE, que seguramente han oído hablar de ellas, y que para completar ya la información que les hace falta tener sobre estructura y función del anticuerpo, les sugiero ese otro vídeo que trata sobre los isotipos y las funciones de las inmunoglobulinas. Nos vemos en ese próximo vídeo.